¿Qué tal? Buenos días. Ya iniciamos ahorita 11:35. Por favor, atiendan la indicación. En el chat les he dejado un enlace para una actividad como la de la vez pasada. Es un pequeño cuestionario que realizaremos antes de iniciar la sesión y después de iniciar la sesión. Esperemos que haya diferencias en sus resultados. Va a tener la misma dinámica, va a ser una prueba en equipo. Por favor, vayan ingresando. Al momento tengo solo 4 personas registradas. En Classroom tenemos 34, por lo tanto hay muchos que todavía no se conectan o que todavía no hacen clic en el enlace. José, si vuelve a compartir eso, igual va a ser silenciado en la sesión, y si lo hace de manera reiterada, va a ser eliminado de la sesión. Por favor, eviten hacer ese tipo de eviten en lo posible hacer ese tipo de acciones. Estaba viendo quién más está inscrito. Emilio, Alejandra, Oscar, Laura, Yasmín, Lili, Flores, ya están en My Quiz, Join My Quiz. Al resto, por favor, les reitero nuevamente, abran el chat. En el chat está el enlace para la actividad. Quien no aparece. Ok, gracias Emilio por compartirlo nuevamente. Si tienen dudas, igual en el chat estoy al pendiente. Les comento, es una actividad sobre los acentos, eh, los espíritus y su clasificación. Eh, bueno, la clasificación no aparece en esa prueba, pero allá los estoy viendo ingresar. Muy bien. Ahorita que ya estemos la mayoría, hay 12 participantes. Ya cuando estemos los 36 o 35, daremos inicio a la prueba. Recuerden, esta es una prueba diagnóstica para ver el avance que tuvimos de la sesión pasada hasta el día de hoy. Al final realizaremos la misma prueba para ver si hay reforzamiento del conocimiento o si no se logró. Listo, tengo 22 participantes. Ya tenemos 37 en Meet. Y cuando estemos en la misma cantidad de participantes, tanto en Meet como en MyQuiz, iniciaremos la sesión. Recuerden, se equilibra de manera automática la aplicación, así que por favor ingresen, no se preocupen. Amy, Areli, perdón, ¿cuál es su... ¿Por qué no puede entrar? Si me puede indicar para proponerle alguna solución. Es simplemente darle clic al enlace que compartí al principio o al que compartió Emilio. Le digo que compartió Emilio porque luego lo volvió a compartir ya que lo estaban solicitando. Tengo a 26 participantes activos en MyQuiz, 27 ya. Ya se incorporó Areli. Sí, ya lo noté, ya aparece en el registro. Les voy a presentar la pantalla de Join My Quiz para que vean quiénes ya están dentro de la aplicación. Denme un minuto. Estamos en espera, somos 28 participantes. Vamos a ver quién más se incorpora. Somos 37 Ya lo volvió a mandar Emilio, Miriam. Lo vuelvo a enviar de todas maneras. Tengo 28 participantes en la aplicación. Tenemos el equipo de Tie-Dye Pandas, Vegan Sharks y los T-Rexes. En los Tie-Dye Pandas, en los Pandas están Emilio, Alejandra, José Sánchez, Jamie, Rafael, Erwin, Leticia, Cassandra, Lisandro y Leslie. En Vegan, Oscar, Laura, Daniela, Luz, Álvaro, Teresa, Ariadne, Cintia, Emi, Carlos y Fuentes. En los Rixes, Yasmín, Lili, María, Luz, Medellín, Paloma, Mari Carmen, Gisela, Eric, Germán y Miguel. Y Jimena se incorpora al Vegan Sharks, Miriam se incorpora a T-Sharks, perdón, a T-Rexes. Entonces, no, al final de la sesión, Emilio, no se preocupe, al final anota su nombre en la aplicación.
ya cuando les solicite, porque ahorita todavía voy a estar compartiéndoles el enlace a los que no se han conectado y después copio y pego, pues eso no me va a servir, porque copio y pego todos sus nombres. Entonces, listo, tengo 32 participantes. Recuerden, si no se incorporan ahorita, ya no se van a poder incorporar, así que pues, perderán esa oportunidad de hacer el repaso. Entonces le voy a dar a iniciar. En esta ocasión yo no participaré porque estaré monitoreando sus actividades. Así que, pues bueno, los equipos están equilibrados, nada más los pandas tienen un jugador menos, pero bueno, esperemos que les vaya bien. Recuerden es responderle de la manera más rápida, pero de manera correcta. Otra cuestión es sobre ¿de qué es el cuestionario? Pues bueno, les recuerdo, es sobre acentos y espíritus griegos. Algunos de ustedes ya realizaron las dos actividades, tanto la de la semana pasada como esta semana, y en ambas son el repaso. Más bien, este cuestionario es el repaso de esas actividades. Si algo no queda claro, igual lo veremos el día de hoy. Y nuevamente repetiremos el ejercicio al final de la clase para verificar si hubo reforzamiento del tema o realmente no hubo mayor diferencia. Y pues bueno, ya le voy a dar de iniciar. Espero estén listos. Listo. Entonces, pues bueno.
Ok, ganadores son Yasmin, Lili, María, Luz Medellín, Paloma, Lara, Eric, Galicia y ya no vi quién más. En general, estaba marcando la aplicación que tiene un porcentaje de 39% de aciertos. Así que, bueno, esperemos mejorar. En lugar de tener 39 para para la siguiente prueba, tener un poquito más. Por aquí aparece el listado. Los mejores resultados es Oscar, José, Alejandra, Carla, María, Eric, Mari Carmen, Lili, Rafael y Paloma. Son los primeros 10. Esperemos que mejoren para para el final de la sesión, que tengamos el equipo ganador me parece que son los de los TRX. Después están los Pandas y después los Vegan Sharks. Entonces, esperemos que para la próxima evaluación estén un poquito mejor. Déjenles presento ahora la explicación del día de hoy. Denme un minuto en lo que se cargue esto. Listo, ¿me pueden confirmar si ya aparece en la pantalla el Jamboard? ¿Me pueden confirmar? ¿Alguien que me confirme? Sí, Carmen. Ah, ok, gracias. Ya apareció en la Gracias, José. Gracias, Eric. Bueno, a lo mejor sí fue un poco complicado este cuestionario porque sí había está un poquito, el tema es un poco más distinto al de las clases pasadas. Las clases pasadas era identificar vocales y consonantes. En este caso sí fue un poco distinto porque ya entra en juego con la significación de los signos como tal. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una explicación de eso que no ha quedado un poco claro respecto a los acentos, los espíritus y la clasificación de las palabras según su acento. Entonces, el día de hoy, bueno, sabemos la clase del día de hoy es Etimologías Grecolatinas 2. Estamos a 17 de marzo. Bueno, esto de los diptongos lo voy a explicar de manera breve. Consideren que esto yo les recomiendo que lo vean desde una perspectiva no tan exigente consigo mismo. ¿A qué me refiero? Mucho de lo que nosotros vamos a estar viendo, quizá ustedes digan, pero es que ¿cómo lo voy a memorizar si no lo entiendo muy bien?
no hay necesidad de que lo memoricen. Lo que sí es necesario que memoricen o que tengan bien presentes son las diferencias en las grafías griegas, o sea, en el alfabeto. Con que se identifiquen el alfabeto y identifiquen cuál es la diferenciación entre vocales, entre cada una de las vocales, entre cada una de las consonantes y sus equivalencias en el español, no hay tanto problema. Eso es lo importante. Ya las reglas gramaticales, el uso de acentos, el uso de espíritus, pues bueno, pueden ustedes no memorizarlo como tal, porque ustedes pueden ir haciendo sus propias anotaciones, sus tablas de equivalencias, o sencillo, pueden volver a consultar su libro. Es una de las características, porque no se espera que ustedes memoricen todo tal cual. O sea, es útil a la hora de hacer las transliteraciones. Las transliteraciones es la equivalencia o la traducción de lo que significan los vocablos griegos para el español. En este caso, pues recuerden, no es necesario que se aprendan todo de memoria. Lo importante es que entiendan las metodologías o el cómo funcionan estos aspectos. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor sí es un poco complicado aprenderse todo de memoria, porque pues es algo nuevo. Lo importante es saber que hay variaciones y que esas variaciones ustedes las puedan consultar a posteriori. ¿A qué me refiero a posteriori? A que las puedan consultar después, ya cuando se les presenten los vocablos que no pueden entender qué significan o cómo se pronuncian, que es uno de los retos que van a tener en las próximas evaluaciones. Ahorita pues vamos un poquito lento, pero por lo mismo de que estamos asimilando y nos estamos familiarizando con el alfabeto griego. Posteriormente ya estaremos viendo vocablos como tal griegos, haremos las transliteraciones ya les había mencionado, que es las equivalencias al español o las traducciones al español. En este caso vamos a explicar un poquito sobre los diptongos. Los diptongos, recuerden, se llaman propios, se llaman así porque se oyen dos sonidos en uno solo, son indisociables. En este caso en este caso la pronunciación de ay, que nosotros diríamos ay en el español, en realidad se tiene que pronunciar e. Para el caso de ei, en realidad no se pronuncia ei, se pronuncia i. En el hoy, nosotros podríamos decir por inferencia o por lectura directa, diríamos hoy, pero en realidad se pronuncia i, se suprime la o. En este caso podríamos decir au, pero en realidad se tiene que pronunciar af o av, como si tuviéramos una f o una v. Para el caso de eu, el diptongo eu no se pronuncia de literal eu, se pronuncia ef o ev, si tuviéramos una f o si tuviéramos una ov. Para el caso del diptongo ou, que es la unión entre la o y la u, el sonido sería u, en realidad se suprime el sonido de la o y se queda el sonido de la u. En el caso de este otro diptongo, se suprime el sonido, no se suprime el sonido, sino se cambia el sonido de la u. En realidad se pronunciaría f, muy parecido a este otro. Recuerden, eta es la pronunciación de este diptongo. Solo hay esas pequeñas variaciones. Recuerden, esto lo tienen que tener en consideración a la hora de transliterar. En la lectura regular no es tan importante, pero a la hora de transliterar o de generar el sonido de un vocablo griego, pues es importante que lo tomen en cuenta. Yo les recomendaría que a esta parte donde dice las equivalencias, sí le hicieran una captura de pantalla, porque esto no viene así en su libro tan específico. Sí vienen como vocales abiertas, cerradas y cada una de las sonidos o de las equivalencias, pero no viene en texto prosa, no viene en una tablita. Y esto sería útil que le tomen una captura de pantalla para que en el momento en el que ustedes hagan las transliteraciones o que hagan los ejercicios de pronunciación de los diptongos, puedan identificar que se encuentran estas dos vocales juntas. Es un diptongo, y este diptongo no se pronuncia ay, se pronuncia e. Este diptongo no se pronuncia ei, se pronuncia i. Estas son características que después iremos viendo a profundidad en el desarrollo de nuestras clases, pero ahorita para el momento es importante que los tomen en cuenta. No es necesario que los memoricen o los macheten literal. Ahorita lo importante es que los tomen en consideración y que hagan como una pequeña tablita, ya sea en sus apuntes digitales o en sus apuntes de libreta, para que a la hora de hacer las transliteraciones o las traducciones fonéticas no tengan ningún inconveniente.
Esto en general de los diptongos griegos, porque me parece que este tema no los llegamos a tocar ni en la clase pasada ni en las explicaciones que les he dado anteriormente. Después tenemos el diptongo griego. Con el diptongo también pueden encontrar estos pequeños signos dentro debajo y al costado de las vocales, que que se le considera que son los diptongos impropios. Los diptongos impropios no es más una cuestión gráfica de la palabra que una cuestión fonética, porque en realidad la iota suscrita, que viene siendo esta iota y esta iota, estas iotas no tienen un sonido real, en realidad se suprime, pero sí aparecen dentro de las palabras griegas. Es una característica que pues para nosotros es inviable o es inútil hasta cierto punto, pero que tiene una utilidad dentro de la misma gramática griega. Entonces, estos nosotros los identificamos como diptongos impropios porque no alteran la pronunciación. Son tres, en este caso, cada uno de ellos se percibe un sonido como es lo de la vocal. En este caso, la vocal. Ok, continúo. La vocal lleva iota suscrita. Recuerden, iota es la pequeña i, a lo que sería la equivalencia para el español. Y llevan una pequeña iota suscrita que está en la parte inferior. Ok. Después tenemos la letra capital. Se le llama letra capital o mayúscula y se escriben con la iota adscrita. Recuerden, suscrita es la que va debajo y la adscrita es la que va a un lado. ¿Y por qué va a un lado? Porque son letras capitales o son letras mayúsculas. Recuerden, esto en realidad no cambia la fonética, no genera un diptongo como lo sería para los diptongos propios. En realidad los diptongos impropios son más una cuestión gráfica que una cuestión fonética. Cuando ustedes vean este símbolo, en realidad, bueno, cuando vean estas dos vocales, en realidad simplemente tienen que pronunciar la alfa, no tienen que pronunciar la iota. Se escriben de las dos maneras, en este caso cuando son minúsculas o cuando son letras capitales, funcionan de esa manera. Se llama adscrita, está de esta manera, y suscrita cuando está de esta manera. Recuerden, suscrita para las minúsculas, adscrita para las mayúsculas. Esto también sería útil que lo tengan ustedes a la mano, porque les digo, ahorita parecería que son muchos temas muy variados, pero a la hora de hacer los ejercicios de transliteración y de traducción fonética, es en donde todas estas pequeñas reglas, si las omitimos, vamos a caer en un error, pero si las tomamos en cuenta, tenemos nuestras propias anotaciones, nuestras reglamentaciones y tenemos esto en consideración, seguro que no va a haber mayor problema en generar las traducciones fonéticas de las palabras griegas. Les recuerdo, en general, el diptongo griego o los diptongos impropios se usan para identificar dónde recae el acento y cómo se pronunciará. Eso lo iremos viendo ya cuando entremos de lleno en los vocabularios. Irán viendo que en realidad sí tienen una función, tanto la iota la escrita como la iota suscrita. Ahorita generalmente pues no van a tener una utilidad, no nos va a representar como una utilidad funcional dentro de la identificación de los vocablos, pero posteriormente cuando nos toque identificar los acentos y el lugar donde van los acentos, sí será muy útil, así que por favor también sería conveniente que tomen anotación de esto. Igual, esto viene en su libro, pero en su libro pues igual se pueden perder un poco porque a veces viene escrito en prosa y no viene como una tablita de equivalencias o no viene como tal, así que también les recomiendo que hagan anotaciones con respecto a esto. Y bueno, pasamos a la cuestión de los espíritus. Hay dos espíritus, ya ustedes hicieron unos trabajos respecto a esto, que es el espíritu áspero y el espíritu suave. Cada uno de ellos son como pequeñas comillas dentro que van encima de las vocales. Encima de las vocales, cuando hay un diptongo, van en la segunda vocal. Cuando no hay diptongo, va sobre la vocal a la cual se quiere establecer el sonido. ¿Para qué funcionan? El que más nos importa saber el funcionamiento es el espíritu áspero. ¿Por qué el espíritu áspero? Porque generalmente el espíritu áspero indica una aspiración como una J o como una H. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros encontramos palabras como esta, si se fijan en la parte superior de la iota, aparece un espíritu áspero, por lo cual aquí no hay una H antes de la iota, pero
este espíritu nos indica que hay que hacer una aspiración en el momento en el que pronunciamos la iota. Por lo tanto, la pronunciación de esta palabra sería como historia. ¿Por qué? Porque este pequeño espíritu, que es el espíritu áspero, nos da un sonido como de J o como de H. Así que hay que tener cuidado cuando encontremos este espíritu, porque la pronunciación no sería historia, sería historia, como un sonido que intenta aspirar o intenta aventar un poco el aire. A diferencia del espíritu suave, el espíritu suave realmente no tiene, sí tiene función, pero suprime simplemente los acentos. En este caso, suprime un acento que en este caso no tengo ejemplos donde suprima acentos, pero lo importante es identificar la función del espíritu áspero. Cuando vean una comilla que va hacia adentro, déjenlo hago. Cuando vean una comilla que va hacia adentro, no quedó muy fea. Bueno, cuando vean la comilla que va hacia adentro, significa que eso tiene que ustedes intentarle agregar un sonido como una J o como una H. En el caso del espíritu suave, pues no tienen que agregar, tienen que pronunciar pues sin pronunciación. Este es el caso de historia, en donde le dan el sonido tipo J. Y para el otro caso que es ego, en realidad ego simplemente es ego, igual que en el latín, es el pronombre de yo, el pronombre de la primera persona del singular. Y aquí no hay ninguna modificación del sonido, a menos de que aquí hubiera un acento ya sea grave o un acento agudo, pero en este caso no. Entonces, la pronunciación de los espíritus suaves no hay mayor modificación. En realidad, el espíritu suave sirve para suprimir los acentos. En este caso, esta vocal no tiene acento, por lo tanto no suprime nada. Sencillamente suprime algún posible sonido, como podría ser el del sonido de un espíritu áspero, pero no es el caso. Entonces, lo importante es identificar espíritu áspero, sonido tipo J o tipo H. Recuerden, esa sería aquí aparece la misma regla. Y para el suave, pues bueno, no hay modificación fonética, a menos de que haya un acento grave o agudo. Pasamos a, estas son algunas reglas. Recuerden, no todas estas reglas, pueden anotar algunas, pueden identificar algunas en términos generales. Esto es para reforzar el tema, pero recuerden, esta misma información está en su libro. Si en algún momento la llegan a requerir o la llegan a necesitar, tanto estará en su libro como en la presentación. Recuerden, esto no es necesario que lo memoricen tal cual, pero sí tienen que ser conscientes que hay variaciones dentro de los usos de los espíritus. Vamos a ver este ejemplo. Toda vocal inicial de palabra lleva espíritu áspero o suave. Si es minúscula, el espíritu se escribe sobre ella, pero si es vocal, se escribe a un lado. ¿Sí estamos claros? No sé si estemos yendo claro hasta el momento. ¿Alguien que me pueda Sí, profe, se está quedando claro. Ok, gracias, José. Ok, gracias, Liliana. Entonces, avanzamos. Cuando nosotros encontramos espíritus, cuando son minúsculas, regla general, va por encima de la vocal. Pero cuando son mayúsculas, van a un costado. ¿Sí está claro? Esta es una de las primeras reglas generales. Entonces tenemos minúscula en la parte superior. Aquí tenemos un espíritu suave. Este espíritu suave no modifica el sonido de la palabra. En este caso tampoco, porque también es suave, pero como es una palabra, es una letra, es una vocal capital, entonces tenemos que colocarlo a un costado. Y a un costado, en este caso, delante de ella, porque si no estaríamos indicando que ese espíritu es de esta, pero recuerden que al ser minúscula no debería de tenerlo a un costado, debería tenerlo en la parte superior. ¿Sí queda clara esta regla general? ¿Alguien que active su micrófono o que el resto mencione? Sí, queda claro. Ok, esa es una regla general. Eso es importante que lo consideren a la hora de identificar las palabras y los espíritus. ¿Cómo se utilizan los espíritus? Bueno, cuando y inicial de la palabra y la iota del diptongo inicial llevan siempre el espíritu áspero. Por ejemplo, cuando tienen diptongo, si se fijan, este no es un diptongo suave, es un diptongo áspero. ¿Por qué? Porque aquí van a utilizar el sonido como J.
el ejemplo sería Hooper. En este caso, Upper no se pronunciaría literal U, se tendría que agregar como un sonido de una J o de una H, y en este caso sonaría como Hooper. Y recuerden también el acento en la eta también es importante. En este caso, bueno, la traducción sería sobre o encima. Y en este caso para hijo, la traducción sería y en este caso también aquí hay un Gios, porque recuerden que este es diptongo y se pronuncia como I. La U pierde su sonido porque el diptongo se indica que está en la segunda vocal. Recuerden, si el espíritu estuviera aquí, en la primera, tendría un sonido distinto, pero como está sobre la I, significa que estas dos forman un diptongo y ese diptongo es I, por lo tanto, ustedes tendrían que pronunciar Gios. En este caso, Gios es la traducción sería hijo. ¿Vamos claros con esa segunda regla general? ¿Alguien que...? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe. Muy bien, gracias, Miguel. Entonces, perdón, José. ¿Quién más? ¿Qué más? Ok, la tercera regla general, en los diptongos, el espíritu se coloca sobre la segunda vocal. Es precisamente lo que les acabo de decir. No se pronuncia. Cuando ustedes identifiquen dos vocales continuas, significa que el diptongo deberá de estar, ya sea, si es, el diptongo puede ser suave o agudo, áspero. En cualquiera de los casos se tiene que colocar en la segunda vocal, no en la primera, porque si se coloca en la primera ustedes están eliminando el diptongo, pero muchas palabras están en diptongo, recuerden. Esa es una de las características del griego. ¿Dudas con esta tercera regla general? Es igual parecida a la segunda regla general, nada más que la otra hace especificación con la iota. Y en este caso es para todos los diptongos. Recuerden, los diptongos son los que mencionamos anteriormente. Entonces, vamos con la cuarta regla general. Para las consonantes, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que hay un diptongo, como es este caso, que hay diptongos que tienen, que hay palabras que tienen espíritus, tienen los dos espíritus. Tienen los dos espíritus, y aquí no, como es una consonante, aquí no hay sonido como J. En realidad el sonido nada más es para determinar que cada una pertenece a un sonido distinto. Significa que ustedes tendrían que pronunciar dos sílabas en lugar de una. Por ejemplo, aquí hay una sílaba y acá hay otra sílaba. La pronunciación pues sería pirrus o pirros. En este caso sería pirros. ¿Por qué? Porque hacemos una pausa. Aquí nos marca el espíritu. Este espíritu nos marca una pausa. Y este otro espíritu nos marca la continuidad. Por lo tanto, separamos la palabra y le damos continuidad. Esto es importante porque generalmente podemos identificar las consonantes geminadas y nos ayuda a identificar dónde hay que separar las sílabas. Y esa es una de las utilidades que podemos identificar en el uso de los espíritus. Ok, ya esas son las reglas generales para la cuestión de los espíritus. ¿Hay alguna duda sobre los espíritus? Recuerden, son solo dos. Vamos de nuevo. Ay, ya se movió. Bueno. Entonces, tenemos dos espíritus. En general, el repaso es... No tenemos el áspero. El áspero es el que tiene mayor importancia porque tenemos que darle una aspiración cuando lo encontremos sobre una vocal. Si lo encontramos sobre una vocal, tenemos que utilizar un sonido como H o como J. Y si encontramos un espíritu suave, pues bueno, no hay modificación fonética a menos de que haya un acento de por medio. Pero ya iremos viendo esos casos específicos a posterior. Ahorita todavía no se estresen por eso, simplemente es importante identificar la diferencia entre el espíritu áspero y aquí me equivoqué, el espíritu áspero y el espíritu suave. Dejen corrijo esto. Ok, entonces, espíritu áspero y espíritu suave. No sé si ya hayan identificado la diferencia. Les agradecería que lo confirmen por medio del sonido de su micrófono. Si están por ahí todavía.
Quien sea, nada más como para confirmar que está claro ese tema. Germán, ¿ha quedado clara la diferencia entre... Sí, ok, Areli, gracias. Germán, ¿ha quedado clara la diferencia entre el espíritu áspero y el espíritu suave? Sí. Ok. Francisco, ¿ha quedado claro? Juan Francisco, ¿ha quedado clara la diferencia entre el espíritu suave y el espíritu áspero? Sí, profe. ¿Cuál Sí, quedó es, claro. cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante identificar el espíritu áspero? No, pues es que tienen diferentes sonidos, ¿no? Algunos cuando se les pone, algunos no tienen que sonar, algunos tienen que separar el sonido o algo así. Ok. Bueno, igual, si tienen alguna duda, lo pueden revisar nuevamente la explicación. En general, recuerden, espíritu áspero se le agrega un sonido como H o como J. En el espíritu suave no se agrega nada. La única modificación pudiera ser fonética en el momento en el que haya un acento grave o un acento, en este caso nada más un acento grave. Pero ya iremos viendo ejemplos posteriormente. Vamos a entrar con la cuestión de la acentuación griega. Recuerden, existen tres tipos de acento, que es el acento agudo o positivo, que es el que le da, se llama agudo o positivo, y se llama positivo y hay que identificar esa diferenciación con respecto al grave o el negativo, porque el acento agudo y positivo sí le dota un sonido mayor a la vocal sobre la cual está incorporado. Es muy parecido, de hecho es la misma regla que aplica para nuestros, para para nuestro idioma. En realidad ahí no hay variación. Lo que pudiera llamarle la atención pues es el acento grave. El acento grave es una supresión del sonido. Y el otro caso es el circunflejo, que el circunflejo es distinto, es primero es como una mezcla entre el positivo y el negativo. Al inicio se hace una entonación mayor y después se baja el sonido. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí están las definiciones. Dicen los acentos griegos son tres. El agudo positivo, que es el que tenemos en esta parte. El grave o negativo, que es el que está contrario al que nosotros conocemos normalmente. Y el positivo negativo. Se llama positivo y negativo porque hay una variación dentro de la misma pronunciación. Hay una variación del sonido. Entonces, el acento agudo indica elevación del tono de voz. Cuando nosotros encontremos este pequeño sobre una vocal, vamos a tener que elevar el tono de voz. En este ejemplo tenemos derma, entonces cuando pronunciemos derma, tenemos que aumentar el sonido de esta vocal. En este caso, dermatos es normal. Si se fijan, derma, ahí sí utilizamos una entonación un poco mayor en la fonética de la eta. En este caso, dermatos, pues no tiene acento, por lo tanto no hacemos ninguna entonación diferente, pronunciamos normal, dermatos. En este caso, jaer, y en este caso, jaeros. Recuerden la pronunciación, también identificar, perdón, aquí es normal, es un espíritu suave, por lo tanto no hay que hacer una aspiración, se pronuncia tal cual, aer y aeros. Recuerden, aquí nada más hay una variación en la pronunciación de esta vocal porque tiene un pequeño acento agudo o positivo. Recuerden, agudo o positivo es un incremento del sonido. Para el negativo, pues es una reducción del sonido. Y para el circunflejo es primero se suma el sonido y después se reduce el sonido. Entonces, el acento grave denota supresión del acento agudo, por lo tanto, después tenemos el acento circunflejo, señala el tono prolongado, primero de elevación y luego de depresión. Era lo que les comentaba, cuando encuentren una palabra con circunflejo, la pronunciación de esa vocal tendrá primero un sonido alto y después un sonido bajo. En cuanto a su forma, ya sabemos que esta es la forma del circunflejo, y este circunflejo resulta la unión de un acento agudo y un acento grave. Por lo tanto, nuestro sonido de esta palabra sin el circunflejo sería soma. Pero como hay un circunflejo, no se pronunciaría soma, se pronunciaría soma.
Si se fijan, hay una depreciación en la segunda, bueno, en la misma parte. Es un poco complicado generar ese sonido, pero esa es la función del circunflejo. La intención del circunflejo es generar que al principio haya una elevación de voz, una elevación del tono de la vocal, y después hay una reducción. Esa es la función del circunflejo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a estos tres signos ortográficos, que en este caso es el agudo, grave y circunflejo? ¿Vamos claros hasta el momento? Cualquiera puede Sí, comentar. profe. Ok, gracias, gracias Oscar. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto a esto? Si no hay dudas, igual nada más confírmenme con su tono de voz o con su micrófono que no hay dudas, por favor, para seguir avanzando. No hay dudas hasta el momento, nada más confírmenme, por favor. Profe, le está fallando el micrófono. No sé. ¿Me está fallando el Profe, micrófono? no entiendo nada. Yo tampoco no entiendo nada, no se escucha bien. ¿No se escucha bien? ¿Y por qué me dicen Yo lo hasta ahora? escuché bien, profe. ¿Sí? Entonces, Yo sí. bueno, Ya. ¿ya me escucho mejor, Iván? Sí, profe. Ok, la explicación pasada sí quedó clara. ¿O no? Sí. Ok, entonces, repetimos de manera general. Recuerden, el acento agudo o positivo va a tener un incremento en el sonido de la vocal donde se ubique. Significa aquí derma, tenemos que pronunciar derma, un poco más elevado. ¿Por qué? Porque tenemos un acento agudo. Es la misma regla que sucede para el español, no hay diferencia con eso. La diferencia es cuando encontramos un acento negativo o un acento grave. En este caso, un acento grave genera la función contraria, que es la supresión del acento agudo. Para el circunflejo, recuerden, es una variación de tono alto y después tono bajo. ¿A qué se refiere? Otra vez regresamos con el ejemplo de soma. En esta nosotros podríamos pronunciar, si no encontráramos este pequeño simbolito, este pequeño signo ortográfico, podríamos pronunciar simplemente soma. Pero como tenemos este pequeño circunflejo, tenemos que modificar la pronunciación de la vocal. En este caso sería soma. ¿Por qué? Porque intentamos dar una enunciación alta y después una enunciación baja. Esas son las diferencias entre el acento agudo, grave y circunflejo. Recuerden también sus formas. Positivo es el que nosotros conocemos regularmente. El negativo es el que está contrario, el que va hacia la derecha. Y el circunflejo es el que parece como una pequeña curva. ¿Estamos claros hasta el momento? Espero que sí se haya escuchado mejor esta explicación. Miguel, ok, ¿sí se escuchó mejor? Sí. Ok, entonces continuamos. Ya aquí están las diferencias. Esta es como que dice la síntesis de lo que les acabo de explicar. Y después estamos con las clasificaciones. Después, dentro de la misma identificación de palabras, podemos identificar que estas se pueden clasificar según su acento o según dónde está su acento. Vamos con estas son las reglas generales. Nosotros identificamos la clasificación de las palabras con acento agudo. Cuando esté en la última sílaba se va a llamar oxítona. Cuando esté en la penúltima sílaba se llamará paroxítona. Cuando esté en la antepenúltima sílaba se llamará paroxítonas. Y aquí están los ejemplos. Hago anotaciones para que vean las diferencias. Aquí está en la última, en la penúltima y en la antepenúltima. Si se fijan, estas son las clasificaciones. Entre más sencilla es, entre antes esté yo así lo veo, y eso sería como una regla general que también les puede ayudar a ustedes. Entre más cerca del final esté la palabra, más bien entre más cerca del final esté el acento, es más sencilla la palabra o la clasificación. En este caso, oxítona en la última. Paroxítona, ya agregamos esta paroxítona, o sea que está antes de la oxítona o a la par de la oxítona. En este caso deberá de estar antes de la última, porque la última es la oxítona. Y proparoxítona significa que está antes de que está aledaña a la oxítona. Esa sería como como un consejo para que ustedes puedan identificar los acentos y puedan asociar a la clasificación y los acentos.
Hacemos otra breve repetición. Oxítona, última. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona en la antepenúltima sílaba. Si vamos claros con esas clasificaciones. Eso era lo que me refería en la última actividad que tienen para el día de mañana. No, perdón, para el día del día viernes. Identificar estas clasificaciones, porque recuerden, dentro del mismo acento agudo se clasifican las palabras según donde se ubique su acento. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces continuamos. Después tenemos la clasificación de las palabras que llevan circunflejo. Recuerden, el circunflejo es aquella que parece una pequeña curva. Bueno, dos curvas en una sola. Un pequeño ganchito con curva. Entonces, estas tienen también sus propias clasificaciones, que son perispómenas. Las perispómenas, otra vez, son las que están en la última sílaba, y properispómenas son las que están en la penúltima sílaba. Para este caso no hay una que esté en la antepenúltima sílaba, solo hay para las que están en la penúltima y en la última. Y este es el caso. Vamos a rayar esto un poquito. Si nosotros tenemos en la última sílaba, se va a llamar va a estar dentro de la clasificación de perispómena, pero si la tenemos en la penúltima sílaba, que vendría siendo esta, entonces nuestra clasificación sería properispómena. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, y después en su libro también aparece otro término, que es el término de palabras barítonas. ¿Qué es una palabra barítona? Pues son aquellas que son las paroxítonas y las proparoxítonas. Aquí no entran las oxítonas. Es como una subcategoría dentro de la misma categoría del acento agudo. Esa pregunta también estaba dentro del cuestionario que ustedes realizaron. ¿Cuáles son las palabras barítonas? Y pues obviamente, más bien son palabras que identifican un acento agudo en la penúltima y en la antepenúltima sílaba. Me parece que así estaba en su cuestionario y no decía en la última, porque las barítonas no son las que tienen en la última, sino en la penúltima y en la antepenúltima. Esto es otra clasificación dentro de la misma clasificación. Y una clasificación más sencilla son las átonas, que son las que no llevan acento. Entonces, y aquí están y aquí están las clasificaciones. Igual, les recomendaría que esta tabla ustedes ya la tienen en su libro digital, y las clasificaciones también están allí. O sea, es útil que lo tengan también a la mano dentro de sus propias anotaciones de la libreta, donde digan anotación tal de los acentos o de los espíritus. Ahí pueden identificar esto. Después tenemos clasificación de las palabras según su acento. Era lo que les decía. Son oxítonas cuando llevan el acento en la última sílaba. Aquí tenemos en la última sílaba, por lo tanto se llama oxítona. Para cuando está, por ejemplo, en esta es una sílaba y esta es otra sílaba. Esta está en la penúltima sílaba, por lo tanto la palabra será paroxítona. Para el caso de las proparoxítonas, se supone que el acento debe de estar en la antepenúltima. En este caso tenemos antropos. Entonces esta es última, penúltima y antepenúltima. Entonces nosotros sabemos que esta palabra es una paroxítona, porque las paroxítonas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Sí vamos claros con esta explicación? Sí. Ok, gracias. Gracias. Entonces, después ya tenemos, recuerden, estas son las clasificaciones para las palabras con acento agudo, pero para las cuestiones del circunflejo tenemos estas dos clasificaciones, perispómenas y properispómenas, y funcionan muy parecidos a las clasificaciones anteriores. En este caso vamos a utilizar el amarillo. Si nosotros tenemos el acento circunflejo en la última sílaba, se van a llamar, recuerden, esta es la última sílaba, después tenemos esta otra, por lo tanto, esta en la última, esta es la sílaba donde tiene el acento, por lo tanto se va a llamar perispómena, estará clasificada como una palabra perispómena. En el caso de una palabra como esta, que lo tiene en la segunda, de neurón, aquí si se fijan, son dos sílabas y no está en la última, está en la penúltima. Por lo tanto, esta palabra se considera perispómena.
¿Estamos claros hasta ahí? Y pues las que les decía se denominan barítonas a las que no llevan acento en la sílaba final. Recuerden, la que lleva sílaba final, más bien, la que lleva acento en la sílaba final son las oxítonas. Por lo tanto, las barítonas son las palabras proparoxítonas y preperispómenas. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, y la última clasificación, que son las palabras átonas. Átonas es que no llevan acento, por lo tanto, son palabras que no han sufrido la incorporación ni de un acento agudo, ni un acento grave, ni de un circunflejo. Espero que al momento haya estado un poquito más claro este tema. A lo mejor sí es un poco complicado, pero recuerden, la cuestión no es de que los memoricen, sino que a la hora de que ustedes vean palabras en griego, vayan identificando estos signos y que después los asocien a cambios fonéticos. Recuerden, los acentos, los espíritus tienen cambios fonéticos dentro de las palabras, marcan y determinan cómo se debe de pronunciar la palabra. Igual les voy a aplicar nuevamente la prueba que hicimos hace ratito. Vamos a ver si hay alguna mejoría. Recuerden, su porcentaje de aciertos era del 39%. Espero que haya funcionado un poquito esto y que incrementemos ese porcentaje. Déjenles paso nuevamente el código de la y ahora lo vamos a hacer de manera individual. No lo haremos en equipos, lo haremos en el tipo clásico. Es sencillo, así para evitar que en cuanto ustedes terminen, luego evaluemos el avance de cada uno de ustedes. Se los voy a dejar nuevamente en el chat para que lo tomen en consideración. Sí, Alejandra, precisamente lo que acabo de explicar tendrá que estar en la infografía. De eso se trata la infografía, de que ustedes en la infografía anoten precisamente eso, la diferencia entre los acentos y las clasificaciones que le da cada una de las palabras gracias a su acento. Si alguien falta de anotarse en la lista de asistencia, por favor hágalo, perdón, en el chat, porque ya he tomado nota de eso. De todas maneras, si no están en si no se anotan, por favor recuerden hacer la captura de pantalla de la evidencia de que hoy estuvieron trabajando, para de esa manera no tener que yo hacer el registro de sus nombres y ya de una vez pasarlo directo con respecto a con su captura de pantalla. Ahorita en breve vamos a verificar, les digo, en esta ocasión no van a ser por equipos, es ser solamente como individuales. Tengo conectados a 14, a José Sánchez Saavedra, María, Iván, Pedro, Laura, Mari Carmen, bueno, ya se van incorporando un poquito más, Alejandra, Amy, Jamie, Miguel, Lisandro, Lili, Germán, Luz, Eric, bueno, ya se van incorporando un poquito más, ya se movieron. Y en cuanto ya tengamos mayor presencia de ustedes, le doy inicio y tienen la oportunidad de nuevamente hacer la misma actividad y esperemos que haya mejorado o que mejore su puntuación. Recuerden, el porcentaje estaba el porcentaje de aciertos estaba en 39. Espero que mejoren su porcentaje y si no, pues bueno, habrá que revisar nuevamente el video de la sesión del día de hoy para mejorar esos resultados. ¿Quién faltó? Sí, entren al enlace, Luz. Me parece que ya había visto su nombre en el enlace, bueno, en la aplicación. De todas maneras, si no lo ha hecho, sería buena idea hacerlo. Listo, ya quedó registrado Luis Ángel, Yolanda. Sí, listo. Ok, me parece que ya serían todos los de asistencia. Tenemos a 27, somos 38, por lo tanto faltan 10 personas de registrarse. Tenemos 28, igual faltan 10 personas. Por favor, incorpórense. Y si no, pues bueno, avisen en el grupo que no se van a incorporar porque para no devorarnos más tiempo en iniciar la actividad. Les voy a ir presentando la pantalla de los alumnos que ya están incorporados para que vean quién falta. Panel de datos, listo. Aquí están los que ya están incorporados de manera regular, son 29, por lo tanto nos faltan todavía 7
Espero que se puedan incorporar. Les digo 7 porque yo no cuento, en esta ocasión tampoco participaré porque estaré monitoreando sus actividades, sus resultados. Tengo 29, ya cuando lleguemos a 32 iniciamos. ¿Quién incorpora? Sí, enseguida le paso el enlace, no se preocupe. Deme un minuto. Listo, ya está ahí en el chat, está el enlace nuevamente. ¿Quién no puede entrar? María y Luis Ángel. Ahí está el enlace para que lo vuelvan a seleccionar nuevamente y se puedan incorporar. Tengo a 30 alumnos. Espero que puedan incorporarse 2 más o 3 más de los 38 que están. No sé el resto que les esté sucediendo. Si me informaran, yo les agradecería para saber si inicio la sesión, perdón, si inicio el ejercicio o los espero. Tengo a 30 y ha permanecido así durante un buen rato. ¿El resto de los que están intentándolo o ya simplemente no lo van a intentar? Porque requiero saberlo para no estar... Bueno, ya son 32, ya estamos mejor. Entonces ya con 32 ya podemos iniciar. Les digo, esto es de manera individual. Las sesiones anteriores ya habíamos hecho por grupos, pero aquí vamos a ver cuál es su índice de aprobación de manera individual. Recuerden, el tope estaba en 39, esperemos que mejore eso por lo menos al 60 o al 70. No les pido que sea al 100% porque a lo mejor no ha quedado claro todavía el tema, pero sí que haya por lo menos una mejora en la proyección del día de hoy. Pues bueno, somos 33, voy a iniciar en este momento y pues bueno, espero les vaya mejor que en la sesión pasada. Ya terminé, profe. Sí, gracias, José. Si gusta ir viendo el panel de datos, ahí aparecen las clasificaciones. Me parece que, Sí, ya que al terminé. momento ha quedado en el número 1. Ha tenido 7 respuestas de racha.
veremos quién lo puede superar o si es que se queda así. ¿Sí se escucha bien mi micrófono o no se escucha? José. ¿Sigue por ahí, José? Ya terminé, profe. ¿Quién mencionó que ya había terminado? No alcancé a ver. Me parece que nada más falta Carla Cifuentes, le falta una pregunta. A Yolanda le falta una pregunta. Y Evangelina, Emilio, Rosa ya no terminaron. Ah, no, Evangelina sí está por terminar. González, supongo que es Ángel, no, ya no terminó. Emilio tampoco terminó y Rosa María tampoco terminó. Ok, ya nos falta una respuesta más de Evangelina. Ya terminé. Sí, muy bien. Ahorita les paso los resultados. Me parece que en pantalla les está apareciendo la tabla de resultados. En general, miren, sí hubo una mejoría considerable. Casi alcanzan el 60% de aprobación o de precisión. Están en el 56%. En general estuvo, bueno, más o menos. Esperaba el 60%, pero bueno, el 56% es todavía rescatable. Creo que ya terminaron. Sí, ya terminaron. También esta precisión se ve afectada por aquellas respuestas que no han sido contestadas. Por ejemplo, tenemos 3 alumnos que no contestaron. Esos 3 alumnos sí hacen que esa variación posiblemente hubiera sido del 60%. Así que bueno, se alcanzó el objetivo. No sé, ya las preguntas a lo mejor ya les sonaron un poco más familiares. Los mejores resultados fueron los de José Sánchez, Carla Cifuentes. Aquí Carla Cifuentes tuvo mejor resultado en términos de respuestas correctas, pero se demoró un poco, por eso es de que está en la segunda clasificación. ¿Quién más? En este caso Lili Flores al parecer solo tuvo una, pero fue rápido. Y así sucesivamente. Espero que, bueno, conforme avancemos. Y acá tenemos Yasmín García, que tuvo 3 bien, pero está un poco abajo porque yo creo que se demoró un poco. Pues bueno, alcanzamos un poco la meta que era la precisión del 60%. Pues bueno, con esta parte finalizamos la parte de la sesión del día de hoy. Espero que, pues bueno, haya sido un poco más aclarada las dudas de respecto a estos dos temas, que es acentos, espíritus y las clasificaciones. Finalmente lo que se explicó ya casi en la última parte de la clase es lo que ustedes tienen que tener en su infografía, el cómo se clasifican, la pequeña tablita que les mostraba en la parte final, en donde hacíamos la precisión de las diferencias entre cada una de estas palabras agudas o palabras con circunflejo. No sé si al momento tengan alguna duda. Si tienen alguna duda pueden externarla de una vez. Si no, pues bueno, damos como finalizada la sesión del día de hoy. Les agradezco, espero puedan terminar su actividad. Estaba hablando me demoré como unos 5 minutos sin saber que estaba apagado el micrófono. Ok, entonces, les estaba diciendo que no les dije, o sea que sí les dije, pero que no vi en la sesión, que tuvimos la precisión del 56% de precisión, por lo tanto sí hubo mejoría con respecto a la prueba inicial. En la prueba inicial tuvimos el 39%, por lo tanto sí mejoró.
les comentaba, que no escucharon, pero sí les decía que teníamos alumnos que no contestaron las preguntas, por lo tanto eso disminuyó el porcentaje. Así que yo calculo que un porcentaje del 60% de precisión sí tuvieron. Eso está bien, no está tan mal. Sí se alcanzó más o menos la meta que les decía, que era del 60 o el 70%. En este caso sí lograron el 60%. Aquí no aparece, pero esto es precisamente por la falta de participación de los alumnos que no lograron terminar la sesión. Entonces, les comentaba, espero que esta sesión haya sido útil en términos de los dos temas, tanto de espíritus, acentos y la clasificación de las palabras, tanto agudas, con acento agudo o con circunflejo. No sé si al momento hay una, sí, ya vi que estaban preguntando qué procede, pero sí me tardé como 3 minutos o 4 minutos en procesar que no estaba prendido el micrófono hasta que me apareció una notificación que estás hablando, o sea, el micrófono sí estaba ingresando sonido, pero este sonido no se estaba presentando en la presentación. Entonces, si hay alguna duda, si no hay, si hay alguna duda, por favor, externenla de otra manera. Sí, lo sé, para mí, créanme que para mí es más penoso el saber que estaba hablando como, como a la nada. Pero bueno, espero que no tengan, espero si tienen alguna duda la compartan. Si no tienen dudas, pues sí, así pasa con su sucede. Sí, ni modo. Me novatillo solo. Entonces, si tienen dudas, por favor, coméntenlas. Si no es así, pues bueno, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Recuerden, tienen la actividad pendiente para el día viernes, que es más o menos la última explicación del último cuadro. Ese mismo cuadro lo pueden encontrar en su libro. ¿Qué más? Pues nada, no sé si tienen alguna duda respecto a las actividades, a las evaluaciones. Recuerden, si tienen algunas actividades pendientes, aún las pueden enviar, pero no se les olvide que ese porcentaje inicial ha disminuido conforme pasa el tiempo con respecto a la fecha en que se solicitó. ¿Qué más? No, pues nada, no sé si tengan alguna duda, si no, les agradecería que se despidieran y que, bueno, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Sí, no se preocupe, Rosa. Sí, entiendo que a veces llega a fallar la conexión. Sí, Juan Francisco iba a comentar algo. No, profe, nomás prendí mi micrófono. Ah, bueno, no le entendí muy bien, pero... Ok. ¿Alguien más si tiene alguna duda? Si no, de todas maneras ya se pueden ir desconectando. Sí, les encargaría que se despidieran, por favor. Es algo que no habíamos hecho de manera metódica, de cuando se conectan saludar y cuando se despiden, cuando se desconectan también se despiden, por favor, para saber que están presentes ahí. O sea, es una cuestión nada más como de empática conmigo, porque pues igual yo estoy hablando el resto de la sesión, pero no sé si están ahí o si nada más dejaron la computadora o el celular conectados. Simplemente es una cuestión de para la otra película u otro juego. No entiendo esa película, lo de la película. ¿Recomendaciones o no le entiendo? Hasta luego, Oscar. Sí, no sé si ya se haya desconectado. Ahí ya leí. Hasta luego, profe. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, José. Hasta luego, profe. Hasta luego, Oscar. Adiós, profe. Adiós, Eric. Hasta luego, profe. Hasta luego, Mari Carmen. Luego. Hasta luego, Angelina. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandra. Hasta luego, profe. Nos vemos, Gracias, Araceli. profe. Hasta luego. Hasta luego, Luz. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta Laura. luego, profe. Gracias. Nos vemos, Liliana. Hasta luego, Leticia. Hasta luego, profe. Hasta luego, Luis. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, Carla. Adiós, profe. Hasta luego, Jamie. Nos vemos, Lisandro. Adiós, profe. Buenas tardes. Hasta luego, Leslie. Buena tarde. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, Rosa. Buenas tardes, profe. Hasta luego, Galicia. Hasta luego, profe. Nos vemos, Pedro. Ya no tuvo inconvenientes. No, gracias, profe. Ok, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Tere. Ya está, teacher.
Nos vemos, Emilio.